Contrapunto Primera Emisión. No se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo. Paralizan la economía, paralizan la inversión, afectan al empleo y acaban afectando, aunque parezca paradójico, a las propias recaudaciones fiscales. Muchos confunden subir impuestos con más recaudaciones. Muchas veces en una economía débil se suben los impuestos, se bajan las recaudaciones. Usted sube el IVA, un ejemplo, no es que haya ocurrido, usted sube el IVA 4 puntos y si las ventas se caen 6 puntos, entonces usted acaba con un saldo negativo. Y esto no es un discurso nuestro, es una práctica. En Guayaquil, en 17 años se pagan hoy menos impuestos en términos reales, menos dinero comprometido el ingreso de cada persona para tributar al municipio que lo que se pagaba proporcionalmente en el año 2000. Y sin embargo nuestro presupuesto ha crecido 8 veces. De manera que nosotros no damos discursos, sino que hacemos lo que creemos que hay que hacer y lo ponemos en práctica. Muy bien. Hago esta aclaración porque esta parte de los impuestos no está en el veto, entonces hay que analizar el veto. El veto tiene cosas positivas por parte del presidente de la República. Por esas positivas vamos a votar, porque la Asamblea ha actuado con buen criterio, en el sentido que ha disgregado el veto. No lo ha hecho en paquetes, sino segmentado. Hacerlo en paquetes es bueno, es positivo, porque hacerlo en paquetes es antidemocrático. Sí o no. Con lo malo, entonces, bueno, sí o no. Es una estupidez realmente, pero no han hecho eso. Lo han hecho bien en el sentido de poner, creo que son 14 puntos. En algunos vamos a votar a favor, como por ejemplo, que el dinero electrónico sea con respaldo de dólares depositados en los bancos y actúe como una especie de tarjeta de débito y quede en los bancos privados, y que no sea como aprobó la Asamblea, que quería que lo maneje el sector público, porque eso es una moneda alterna, una moneda falsa que hubiera hecho terrible daño a la dolarización y por ende al patrimonio de todos los ecuatorianos, una especie de devaluación del dólar. Por otro lado, también vamos a votar a favor de que al Banco Central del Ecuador no se le pueda devolver el dinero que el anterior gobierno se llevó con papeles del Estado, porque ahí está precisamente las cuentas del encaje bancario, que son depósitos ciudadanos, la plata de prefectura, juntas parroquiales de los municipios, que a la hora de que giremos, para usar un término corriente que se entiende, no podemos pagar con papeles, pues. En cuanto al otro, a lo que hizo bien la Asamblea y que el gobierno está vetando, no vamos a estar de acuerdo en que en una ley de incentivos, que no es ley de incentivos, pero algunos había... Recaudación. No, incentivos empresariales para invertir, algunos había, pero las autoridades de finanzas del gobierno quieren condicionar esos pocos incentivos que había. Entonces no estamos de acuerdo con eso y en eso vamos a respaldar lo decidido por la Asamblea, que esos pocos incentivos que había los dejó limpios, es decir, que sean incentivos reales, insuficientes, pero reales. Eso en cuanto al veto. Como concepto general, porque hay otras cosas de menor importancia. Yo quiero precisar. Acabo de decir, lo negativo, como por ejemplo que los incentivos se recorten, como quiere la autoridad fiscal del gobierno, vamos a votar en contra del veto y allanarnos a lo que la Asamblea en su momento decidió, que es que esos pocos incentivos, repito, se mantengan intactos. ¿Qué incidencia puede tener estas posiciones entre lo que usted ha explicado, lo positivo, lo que se debe mantener, respecto a una nueva mayoría dentro de la Asamblea Nacional? Porque todos posiblemente no van a votar como usted lo está concibiendo o como su bloque lo está concibiendo. Eso no lo sabemos ni nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros es cumplir con lo que creemos y con lo que nos comprometimos con el pueblo ecuatoriano. Y fuimos claros. No alza de impuestos, lo que convenga al pueblo, ahí está nuestro voto, a cambio de nada. Y lo que no convenga al pueblo, nuestro voto será en contra, sin posibilidad alguna de entendimiento. Eso es todo. El gobierno ha dicho que cómo es que va a financiar el presupuesto cuando le quitan más impuestos y cuando hay menos ingresos. Por esa... Le acabo de explicar que si usted sube los impuestos, eso es ficticio. Usted sube la tasa impositiva, pero las recaudaciones bajan, entonces va a tener un hueco más grande. La forma de financiar el presupuesto, gaste menos. Ese presupuesto es un presupuesto obeso que puede recortarse sin despedir a nadie, porque hay cualquier cantidad de gastos superfluos e inútiles en el presupuesto.
edificios, electricidad, pasajes, viajes, automóviles, choferes. Empresas públicas ineficientes. Bueno, ok. Entonces, ese es un camino. El otro camino, renegociación de la deuda. No se aumentar, aumentar. Bueno, entiendo que estarán haciéndolo, pero bueno, nosotros no lo que lo hemos sugerido, que eso es de sentido común. Si usted aumenta el plazo de la deuda y reduce los intereses, le va a quedar anualmente visto más dinero que ya no va al pago de deuda, sino que se queda en el presupuesto, porque al aminorar los intereses y ampliar el plazo, la cuota anual baja. Por otro lado, incentivos para invertir, renegociar los contratos petroleros, cosa que se está haciendo, claro. se está haciendo bien, pero renegociar los contratos petroleros, ampliar la frontera del empleo, hacer las APP, las alianzas públicos-privadas, mucho más fáciles, quitar esa maraña de tramitología que molesta al inversionista, ni que este fuera el único país en el mundo donde invertir. Pues. Y esto es muy sencillo. Otra vez, las comparaciones pueden ser odiosas, pero hay que hacerlas. Vea usted la cantidad de dinero extranjero que entra a Colombia y que entra a Perú. Y ninguno de los dos países tiene dolarización. O sea, eso es todavía más grave para el Ecuador. Y Colombia porque tiene aquí el que trae, IVA, ¿no? que trae $1 millón, como el país está dolarizado, sabe que lo tiene. No lo pierde por la devaluación de la moneda. En Colombia y en Perú la moneda se devalúa. Es decir, el que trajo $1 millón resulta que al cabo de un año tiene 700.000 porque la devaluación ha sido 30%. Y aún así, la gente va. ¿Y por qué va? Porque las reglas son claras. Porque hay seguridad jurídica, hay confianza, hay estímulos, porque la tramitología es rápida. Pero señora, hay gente que no quiere aprender. Desgraciadamente, los que se quedan de año por la falta de aprendizaje de unos, no son ellos, sino los otros, que son los que sufren. Hablando de confianza y de estímulo, señor alcalde, 17 años en su gestión y en la administración. Ha habido un sondeo, una medición de su credibilidad y su gestión. Y realmente los porcentajes son elevadísimos. Siempre hay un desgaste de gestión a nivel de los administradores, tanto centrales como de gobiernos seccionales. Sin embargo, usted tiene a nivel de credibilidad el 83% y 89% en la gestión. ¿Cuál es la fórmula para mantener esos niveles de reconocimiento y de aceptación? ¿Es el mayor nivel de algún alcalde en el país? Sí, está medido, es el más alto posiblemente. Sí, así dicen, pero bueno. En todo caso, no hay ninguna fórmula. La fórmula es servir al pueblo. Y al pueblo se lo sirve con obras, no con palabras, con compromisos cumplidos, no con promesas falsas, construyendo y no destruyendo. El pueblo lo aprecia. Y bueno, yo no puedo menos que agradecer eso y acordarme de lo que al respecto de la vanidad decía Zorrilla, ¿no? No me convencerá el pueblo de que soy grande cuando yo sé que mis obras son pequeñas. Porque si algo afecta al ser humano y especialmente al político, son tres cosas. El odio, que yo no tengo, la vanidad, que tampoco tengo, y el miedo, que jamás he tenido. Y eso es todo. Yo creo que muy agradecido por la opinión de la gente, pero las cosas se miden por sus efectos, se miden por sus resultados. Y yo creo que el pueblo de Guayaquil, al menos hace mucho rato, que sabe que la función administrativa y cívica es lo que constituye la alcaldía, no la función política entendida como electoralista, como partidista y peor como politiquería. Usted siente, más que siente, los ciudadanos sienten que hay una identidad respecto a este modelo de gestión y también una especie de empoderamiento social sobre su ciudad. En algún momento se analizaba entre unos indicadores de desarrollo, crecimiento y sostenibilidad el estado de emoción y de alegría de la gente frente a su ciudad, es decir, la nueva identidad o la autoestima que se va generando cuando sienten que una ciudad o que su ciudad donde vive realmente está apta para darle las satisfacciones que ellos merecen. Mire, el pueblo es inteligente, el pueblo sabe que no se pueden hacer milagros, que no todo es perfecto, que hay veces se cometen errores, pero el pueblo mide los aciertos y el pueblo mide cómo mejora o empeora, y en este caso mejora cada día en los distintos sectores. Eso le trae autoestima a la gente. La gente está contenta de vivir en una ciudad que evidentemente progresa y que no progresa simplemente en lo material, también progresa en la cultura, progresa en el arte, progresa en el teatro, progresa en la diversión familiar gratuita. Y eso es absolutamente positivo.
Si usted analiza cada frente de trabajo, y podemos analizar cualquiera, podemos ver qué pasa en agua potable, qué pasa en alcantarillado, qué pasa en pavimentación, qué pasa en salud, en educación, en regeneración urbana, qué pasa en la parte cultural, qué pasa con la aerovía, la metrovía, los puentes, qué está pasando con el tránsito, con Guayarte, que es un proyecto de arte urbano, con el mercado del río, con los proyectos de Nueva Ciudad, con el asunto del dragado, con el puerto. Por donde usted lo mire hay un avance sostenido, y eso provoca que la gente se sienta bien. Y en mano de obra, ¿qué aporta para el país todo este tipo de obras de Guayaquil, señor alcalde? Bueno, imagínese usted la creación de empleo que se genera alrededor del trabajo municipal. El presupuesto consolidado, vamos a decir, hablemos de 1.000 millones. Esos 1.000 millones se multiplican por 5, pues, en circulación de dinero. Y si usted le quita a eso el 15%, o sea, 15 de cada 100, que va a los empleados, que también gastan y que también consumen, ¿no es cierto? Económica. Pero quiere decir que 85% de cada dólar, o sea, $850.000 por cada millón, va a la obra y al servicio público. O sea, eso es al crecimiento de la ciudad, al bienestar, a que la gente viva mejor. Y eso significa mucho. Y si eso usted lo alía con la empresa privada, que va de la mano con el municipio de Guayaquil, tanto la nacional e internacional, con créditos directos, porque cuando le entregan a usted $200 millones, por ejemplo, el Banco Mundial, para las plantas de tratamiento, o la CAF, o le entrega plata a la CAF para desarrollo, o el gobierno francés para la aerovía, ese dinero también entra en circulación en el país y genera crecimiento, y genera servicios, y genera bienestar, y genera empleo. Y de eso es lo que se trata. Por eso el guayaquileño, nacido aquí, guayaquileño de corazón, que no es el nacido aquí, pero que vive aquí hace muchos años, siente que su ciudad ha cambiado y que está cambiando para bien, junto con su economía personal y su modo de vida familiar. Y la autoestima, alcalde, la autoestima. Ahora, también es importante y destacar estas alianzas público-privadas a nivel de la gestión del gobierno municipal, que realmente han determinado que se pueda generar una dinámica así con un proceso constructivo de participación y coparticipación de todos los sectores, que esto es muy importante. Déjeme poner lo que usted está diciendo en otras palabras. Ya. Nosotros hemos hecho 35.000 viviendas con la empresa privada. Se recoge la basura con la empresa privada, agua potable y alcantarillado con la empresa privada, cosas chiquitas como la rueda moscovita con la empresa privada. El manejo del aeropuerto. El manejo del aeropuerto con la empresa privada. Construcciones de viviendas. Ya lo dije, los buses de la metrovía con los transportistas privados, sin ley, sin la ley de alianza público-privada. Ahora hay la ley de alianza pública-privada. ¿Sabe cuántas alianzas públicas-privadas se ha hecho? Ninguna. Son leyes de papel, porque creen que el inversionista aquí tiene que ir a arrodillarse, a someterse a una serie de burócratas. Señor, esto es una actividad donde el inversionista viene y dice: ¿a usted le interesa que yo venga? Dígame en qué condiciones puedo venir. Si las condiciones son buenas, hay que saber negociar, viene, y si no son buenas, no viene. Punto. Usted no puede obligar a la gente a venir, ni decirle a la gente: usted venga aquí sin seguridad jurídica, venga sin estímulos, venga a perder el tiempo, regrese 14 veces aquí a Quito para ver cuál es la tramitología. Pues la gente no viene, pues. Si no, hay que hacer una pregunta: ¿pues acaso que el paraíso terrenal queda en Colombia o queda en Perú? ¿Y por qué se va la gente a Perú económico? Correcto. Alcalde, el tema de Solca, hay un acuerdo nacional de Solca que lo quieren proyectar como lo quieren proponer como un proyecto de ley, y Solca aparece ahí como que estuviera marginada, porque aparentemente todo tendría que ver con el centralismo que se podría manejar y dejaría a Solca marginada. Usted firmó el acuerdo, ¿verdad? Pero yo puse muy claramente una carta, ¿no es cierto?, donde dice lo que pienso y es lo que vamos a hacer. A ver, luchar contra el cáncer no es un privilegio de nadie. Claro. ¿Okay? Todo el mundo puede luchar contra el cáncer y eso está muy bien. Ahora, discutir el papel de Solca, la importancia pionera de Solca, la labor real de Solca, reducir sus atribuciones
o quitarle el dinero que le corresponde, eso es inaudito y eso no lo vamos a permitir y nunca va a haber nuestro voto para eso. Más aún, nosotros creemos que a Solca y a la Junta de Beneficencia, que les están debiendo una millonada por servicios que les obligaron a dar y que el gobierno no paga, herencia también del anterior gobierno, que es muy fácil decir hoy día hay que pagar, cuando no hay plata y tampoco este gobierno originó la deuda, pero igual esas instituciones tienen de alguna manera que pagarles, porque si no los que sufren, los que van a morir, son una serie de pacientes pobres, y eso pues no cabe, o sea, otra vez es la famosa teoría del tapahueco, del contagio de la crisis. No tengo plata acá, mira dónde hay plata acá, coge la plata de acá, entonces en vez de haber una quiebra hay dos. Y después como que si una suma de enfermos hicieran un sano, van enfermando a la economía particular y a la economía privada. Eso es lo que ha hecho el gobierno pasado. Yo lo he venido criticando por años. Por eso el municipio de Guayaquil, en plena crisis, tiene el presupuesto más grande de su historia. Por eso el municipio de Guayaquil sigue gastando 15%, invirtiendo 85%. Por eso tiene crédito internacional. No hay ningún déficit de nada. ¿Qué va a haber déficit? ¿Contratistas impagos? Ni un contratista impago, ni una obra parada, ni un compromiso incumplido. ¿Por qué? Porque se administró con tranquilidad, con serenidad, sabiendo que los tiempos buenos no son para dilapidar, son al revés. Hay que gastar, invertir, pero también guardar para los tiempos malos. La economía no funciona con desorden. Pero bueno, la situación de Solca, hay que exigir que se respeten las atribuciones de Solca, hay que exigir que se respete el dinero que corresponde a Solca, y aunque no es motivo del problema actual, hay que exigir que a Solca y a la Junta de Beneficencia, de alguna manera, a través de un programa, se les pague, porque si sigue aumentando la deuda, lo que va a ocurrir es que se va a afectar seriamente el servicio de estas instituciones, cuya bondad en función de sus actividades yo no tengo que detallar porque las conoce todo el mundo y las aprecia todo el mundo. Eso. Andrés. Así es, las 7 de la mañana ya con 49 minutos, estamos dialogando con el alcalde de Guayaquil, aquí en el set de Radio Atalaya y en el enlace semanal de radio en su rendición de cuentas. Señor alcalde, una consulta, ha habido reuniones por parte de personeros municipales y con ciudadelas de la vía La Costa, entiendo, para dar soluciones al tema de tránsito y de los peatones. Entiendo que lo que han pedido muchos de ellos es que se hagan pasos a desnivel, sobre todo en los sectores más populares de la vía La Costa. No sé qué otra... Primero nosotros tenemos reuniones con todas las ciudadelas de todos los sectores a diario. Uh-huh. En segundo lugar, sí, me reuní con los representantes de algunas de las ciudadelas y quedó perfectamente claro. Por ejemplo, la vía a La Costa, desde la intersección con la perimetral en adelante, no pertenece al municipio de Guayaquil, ni el tránsito tampoco pertenece al Ministerio de Transporte, porque esa vía era una vía que ustedes deben recordar, la administraba la prefectura del Guayas, hasta que en el gobierno de Gustavo Noboa pasó en la prefectura de La Penti, por una discusión que hubo entre el prefecto y el ministro de Obras Públicas, entonces pasó al Estado central, a diferencia de la vía perimetral, que era una vía nacional, y yo pedí la competencia, me dieron la competencia, exigí el dinero necesario para reparar la vía perimetral, y de ahí en adelante ha sido administrada y mantenida por nosotros como municipio de Guayaquil, y el tránsito nos corresponde a nosotros. En la vía a La Costa, no es que los terrenos de los lados no son de Guayaquil y no pertenecen a la égida y a la competencia del municipio de Guayaquil, pero la vía como vía y el tránsito está en manos del gobierno, y las obras relacionadas con la vía también. Entonces, eso fue explicado. Lo que nos han pedido es que actúe la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal, dentro de la ciudadela, cosa que es correcta, que hagamos una prolongación de una vía que hizo el gobierno dentro de su competencia hasta donde esté el límite con lo que nos corresponde a nosotros, para empatar esas vías de servicio del lado oeste de Guayaquil con la entrada a la vía perimetral, cosa que nos hemos comprometido a hacer y que vamos a hacer, que tomemos ciertas medidas con los vendedores ambulantes, que lo vamos a hacer, salvo los que venden en vehículos en la vía
a la costa, porque eso no nos corresponde a nosotros, no podemos hacerlo. Hemos quedado muy claro con los señores y vamos a seguir trabajando allí como trabajamos en todas las partes de Guayaquil, siempre conversando con la gente. Yo los días martes tengo reunión de obras públicas, luego tengo reunión de vivienda el mismo día martes, luego el día miércoles tengo reunión de asuntos jurídicos, de legalización y de otras tantas cosas más que tienen que ver con los contratos. El día jueves tengo reunión de regeneración urbana. A menudo estoy en la calle conversando con la gente. Así es como se administra una ciudad. De manera que eso no tiene por qué... Alcalde, o sea que queda claro que desde la intersección de la Avenida del Bombero y la Avenida Perimetral es más o menos por ahí por el Panteón Metropolitano, ¿no? Exactamente, Sí, en esa esquina. En esa esquina. Desde ahí en adelante, eso es competencia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en la tema de tránsito, y del Ministerio de Obras Públicas. Sí, señor, porque la vía es de ellos. Perfecto. Así como en la Perimetral, tanto el tránsito como el mantenimiento de la vía es del municipio de Guayaquil, porque por decreto fue adjudicada la competencia a nosotros con el dinero necesario para administrarla. No olvide usted que la Constitución es muy clara. No hay dinero sin competencia y obligaciones, y no hay competencia y obligaciones sin dinero. Señor alcalde, esta es la última semana para el pago de impuestos del 2017. Iniciamos la primera semana del 2018. ¿Ha habido modificaciones respecto al pago de impuestos? Es importante que se anuncie. Ninguna modificación en cuanto al monto. Más aún, para que se siga pagando lo mismo, hemos tenido que rebajar los impuestos. Y déjeme explicar esto, que hay personas que a lo mejor no están familiarizadas y no lo entienden. Cada 2 años la ley nos obliga a nosotros a sincerar, es decir, a poner los avalúos en su valor real. Esto conviene al propietario. Si quiere hipotecar su casa, tiene más crédito, tiene que tener en su contabilidad los bienes en el valor que corresponde. Y normalmente, si simplemente se cumple con la obligación del COTAD de subir los avalúos, y digo subir porque normalmente suben, ¿no es cierto?, tendrían que subir los impuestos en la misma proporción. Entonces, para que no suban, tenemos que hacer 2 cosas. Jurídicamente subir el avalúo y jurídicamente bajar la tasa de impuestos, para que el resultado sea beneficio para los... mantenerse igual. Y eso es lo que hemos hecho. Eso es exactamente lo que hemos hecho. ¿Cuánto obliga a aumentar cada año por impuestos, señor alcalde? No, el avalúo real, el que sea. Pero para ponerle a usted en perspectiva, una idea, sí. He leído en el diario El Comercio de Quito, que lo que Quito ha subido en impuestos es 42 millones de dólares que está pagando el propietario. En Guayaquil eso vale 0. Ajá, eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en eso. Nosotros, usted mire, bueno, ¿y cómo es que entonces los impuestos no suben y el presupuesto crece? Claro. Porque cuando crece una ciudad y crecen las actividades y se instalan nuevos negocios, entonces se cobra menos a mucho más gente y no mucho a poca gente, pero el total acaba siendo mayor. Aquí no estamos para vivir de la gente, estamos para que la gente viva bien, que es otra cosa muy distinta. Las 7:55. Sí, señor alcalde, estamos entrando ya a la época invernal. La ciudad se prepara para recibir, no sabemos si va a ser un fuerte invierno o no, pero independiente de eso, la ciudad siempre se prepara para esta época. ¿Cuál es un poco la programación que se tiene para este año? Usted sabe que nosotros empezamos por hacer hasta el 15 de enero una primera ronda de limpieza profunda de canales, aparte de las obras de drenaje que se van haciendo cada día. Pongo el caso de Unión de Bananeros, habían 5 canales enormes, ahora queda uno, que ya lo vamos a terminar, que se ha convertido en ducto cajón, etcétera. O sea, se hacen obras muy grandes de drenaje, pero aparte de eso se limpian todos los canales. Y luego, como la gente, y hago un llamado respecto de eso, hay gente desaprensiva, ¿no? Que sigue botando la basura cuando tienen el recolector, la botan a los canales, botan escombros a los canales, irresponsables. Y a la larga, si se tapa un canal, ¿quién se perjudica? Ellos mismos, los vecinos, la ciudad. Pero bueno, la gente no entiende. La gente entiende y cada vez entiende más, y a los que no entienden lo vamos sancionando, pero bueno, para eso es la administración pública. Entonces, hay que limpiar los canales. Una primera limpieza tiene que estar hecha hasta el 15 de enero y luego en los 2 meses siguientes, o sea, hasta el 15 de marzo, se hace un segundo repaso.
Y precisamente ayer hice una revisión del tema y encontré que en el primer repaso todavía faltan 5 o 6 sitios, que no son muchos, pero son importantes para aquellos que viven en esos 5 o 6 sitios, donde Interagua todavía no ha procedido a limpiar esos canales. Y he pedido a EMAPAC, controladora del sistema, que se preocupe de que Interagua cumple. Interagua es una buena empresa, está cumpliendo con sus obligaciones, pero el papel de EMAPAC, que es la empresa municipal, es controlarla. Y el papel del alcalde es controlar los dos, y yo sí lo hago. Así que hay que estar atrás de que eso se cumpla. Pero las cosas van funcionando. Ahí hay un drama social respecto a los canales de agua lluvia. Son la gente que se ubica justamente en el área, en el borde del canal, que realmente se someten a un riesgo tremendo. Bueno, un ya poco también una campaña. Cada vez eso es menor, eso se controla, y cuando hay que tomar una medida de reubicar una persona que, por ejemplo, se le ocurre construir en el lecho del canal o en el borde del canal para impedir su limpieza, esa persona tiene que ser, si tiene el terreno en su propiedad, es propiedad, y si no, tiene que ser reubicada, y lo hacemos. Hay veces da pena hacerlo, pero bueno, el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Por no sacar una casa a la que se la reubica, etcétera, se le paga el valor de la casa y del terreno cuando el terreno es de ellos, si no el de la casa, pues el terreno es del municipio. No podemos sacrificar por eso a cientos o miles de familias que van a sufrir una inundación, pues. Entonces la gente lo tiene que entender, y bueno, es nuestro deber aplicar la ley en esos casos como lo hacemos. Alcalde, el día de hoy se va a dar la tradicional cena para los adultos mayores, para 5.000 adultos mayores. Cuando esta tradición se inició hace algunos años, pienso que eran 3.000 o 3.500, ¿no? Y ha ido aumentando. No, ha ido aumentando un poquito. Realmente nosotros lo que hacemos, y esta es una obra de la Teletón, dicho sea de paso, no del municipio. O sea, es con fondos de la Teletón. Con fondos de la Teletón. Nosotros lo que hacemos es, todas las instituciones que se dedican durante el año al cuidado de adultos mayores, ancianos, pobres, las tenemos clasificadas, sabemos cuántos son, les damos el cupo respectivo, trasladamos a las personas porque son ancianos, puede llover, más allá de que por eso ahora lo hacemos en el centro de convenciones cerrado, pero igual cómo llegan, cómo se van, nosotros los llevamos, los traemos a sus casas, y se les da una cena como Dios manda, con un show, un espectáculo navideño muy bonito. Y yo siempre aclaro, no se trata simplemente de la cena, ¿no? Una cena que la sirve el Hotel Colón Hilton Internacional, digamos, o sea, como debe de ser. Sí, a ellos les gusta la cena, es una oportunidad importante de cenar bien, pero fundamentalmente es el reconocimiento a esa parte de la sociedad, no es un reconocimiento a personas que lo han dado todo en función de sus familias, en función de la ciudad, y que en este momento hay gente que parece olvidarse de ellos. Entonces nosotros no creemos que debemos olvidarnos de la gente que de una manera u otra ha aportado durante muchos años al progreso de Guayaquil, y instituimos eso hace algunos años y lo hemos seguido haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, la última pregunta. Teniendo en cuenta que esta es la última cadena del año por parte suya, quisiera que usted aproveche la oportunidad para que envíe un mensaje a todos los ecuatorianos y a los guayaquileños en general. Mire, yo creo que este es un momento de estar unidos. Diferencias siempre van a haber, políticas, personales, ideológicas, económicas, pero hay que alar el carro hacia el progreso. Hay que estar unidos en cuanto a buscar el progreso y la mejoría en la calidad de vida de los ecuatorianos. Se puede diferir en muchas cosas, pero hay que tener la inteligencia para no hacer que esas diferencias sacrifiquen el progreso de la gente, especialmente la gente pobre. Hay que ser optimistas. Hay gente pesimista, todo lo ve negro, ¿no es cierto? No, en la vida hay dificultades y van a seguir habiendo. El que piense que en la vida no va a haber dificultades está loco, un iluso. Lo importante es que esas dificultades no sean cercas que no se pueden saltar, sino peldaños de una escalera hacia el progreso, que sean un camino para recorrer. Hay que ser responsables, hay que tratar de ser exitosos. Cuando uno toma una acción, tiene que ver qué consecuencias tiene esa acción, no solo para uno, para los demás.
teniendo la inteligencia de ver que si todos fracasamos, no hay éxitos individuales con fracasos colectivos. El tema es que la resultante sea positiva, sea exitosa. Convencernos de que todo eso es posible. Todo eso es posible. Guayaquil mismo es un ejemplo de eso. ¿Qué era Guayaquil hace un cuarto de siglo? Una ciudad donde todo el mundo quería irse. Así era. Donde todo el mundo veía esto como que habíamos llegado a las puertas del infierno, al 14 círculo de Dante. Hoy todos quieren llegar, ahora es al revés. Entonces, yo siempre digo, si Guayaquil pudo, pues cualquiera, pues es cuestión de querer hacerlo, de saber hacerlo, de sumar, de hacer las cosas bien, de que los aciertos sean muy, muy superiores a los errores que siempre van a existir. Y eso es lo que yo creo que necesita el Ecuador, que necesitamos los guayaquileños, y creo que lo podemos y lo debemos y lo tenemos que hacer. Y saber que esta es una obligación de conjunto. Las comunidades no solamente tienen derechos, las comunidades tienen obligaciones. Y el cumplimiento de esas obligaciones es que nace muchas veces la superación que todos buscamos. Y como siempre repito, hay mucha gente que reza y hace bien, a Dios hay que pedirle ayuda, pero Dios no va a venir aquí al Ecuador y a Guayaquil a hacer el trabajo que nos corresponde a los ecuatorianos y a los guayaquileños. Tenemos que hacerlo nosotros. Y tampoco es cuestión eso que el gobierno arregle las cosas, ¿no? El gobierno muchas veces empeora las cosas, no las arregla. Y uno de los deseos que tenemos que tener es que este gobierno haga las cosas bien, pero nosotros los ciudadanos también tenemos que hacer las cosas bien, de manera que si hacemos todo eso, yo estoy seguro que el año 2018 va a ser un buen año. No quiero decir mejor que el 17 y el 16, porque ya eso es bastante fácil, digamos, pero tenemos que tener un desafío de hacer las cosas bien, que sea un poco más difícil para que la gente vea mejor, y especialmente la gente pobre, la gente de clase media vea un horizonte claro, y dentro de eso nuestros jóvenes, ¿no? Porque todos los días tenemos más jóvenes que buscan un lugar en la vida, que buscan que el fruto de sus esfuerzos y los de sus padres se concrete en un trabajo decente, pero ese trabajo no va a llegar si es que los negocios actuales no crecen, y si es que el capital nacional y extranjero nuevo no viene a poner más negocios, porque a los políticos que ofrecen trabajo hay que siempre preguntarle ¿dónde? ¿Y dónde? Hay dos formas de hacerlo. En el Estado, que ya no aguanta un empleado más, este es un Estado obeso, o en la empresa privada. Y en la empresa privada no va a haber más trabajo si los negocios actuales no crecen y si negocios nuevos no se instalan. De manera que aquí milagros no hay ni va a haber. Aquí va a haber esfuerzo en la dirección correcta para que esos jóvenes tengan futuro y tengan trabajo, o va a haber lo que muchas veces ocurre, que es no hacer las cosas bien, y entonces se crea un caos también en eso. Y no solamente que los jóvenes no tienen trabajo, sino que los mayores que ya lo tienen empiezan a ser despedidos. Entonces la forma de conservar el empleo, de aumentar el empleo, es hacer las cosas bien para que el país progrese. Muy bien, queremos agradecerle al abogado Jaime Nebot Sadi, alcalde de Guayaquil, por estar con nosotros esta mañana en Radio Atalaya en su rendición de cuentas semanales. Nos vamos a independizar cada uno y seguimos con nuestra programación regular. Buenos días. Este fue un espacio contratado. Huancavelica 830 AM Radio no se responsabiliza por las expresiones vertidas en el mismo. Huancavelica, la H grande de la información.